Hey guys, how are you? Well, my friends, today we're gonna see the WH questions. Dice chicos, hoy vamos a ver algo que se conocen como las preguntas con WH. They're pretty used in English, son muy utilizadas en inglés. And we're gonna see what are the functions, vamos a ver cuáles son sus funciones and how they work y cómo funcionan. ¿Listo chicos? So, look, let's first go to the definition. Vamos a ver la definición. So it says, we use a WH question words to ask certain types of questions, right? Entonces, lo utilizamos para preguntar diferentes tipos de preguntas, ¿listo? Question word questions, right? Bueno, las palabras de pregunta, ¿ok? And we often refer to this word as a WH words or questions, right? Nos referimos a estas palabras como WH questions o WH words, ¿listo? Palabras con WH, because, you know, the words, porque las palabras W and H, WH, are included in the words, están incluidas en las palabras, ¿no? Como why and how, ¿cierto? Listo. So, look, guys, we are gonna see the nature of our questions, right? La naturaleza de las preguntas. As we have seen in previous topics, como hemos visto en algunos temas anteriormente, listo, chicos, we have an auxiliary, then we have a subject, then a verb, and then a complement. Yes, this is the main nature of questions. Listo, es como una naturaleza para las preguntas. However, guys, sin embargo, chicos, sometimes we add, le agregamos the WH questions, right? Le agregamos las preguntas con W, listo, in order that we have more open questions, right? Que tenemos preguntas abiertas, or we want to expand the question, queremos expandir la pregunta, o no exact detail, o saber a un detalle preciso about certain type of information. Listo, de diferente, acerca de un tipo específico de información. Listo. So this is how we use it, right? This is before the auxiliary, right? Antes del auxiliar, we have the WH question. Tengo las preguntas con W. This is how it works. So así es como funcionan, and that's how we can create correctly grammar questions, right? Así es como podemos hacer preguntas gramáticamente correctas. ¿Listo? Here are some examples. Aquí hay algunos ejemplos. ¿Listo? So we're gonna see, vamos a ver acá, chicos, some examples, algunos ejemplos con cada WH question. ¿Listo? La primera es watch. ¿Listo? Esta es la primera, watch. ¿Ok? We use this to asking about specific things or objects, right? Entonces lo utilizamos para preguntar sobre cosas específicas, ya sean cosas or objects o objetos, ¿listo? Also, we use it for asking for information about something, right? Entonces lo utilizamos también para preguntar acerca de información respecto a algo, ¿listo? So, here is, aquí está, por ejemplo, chicos, acá está la naturaleza, WH question, auxiliary, subject, verb, and complement, right? Entonces, acá hay un ejemplo que tenemos y dice, what do you think about this, right? Como, ¿qué piensas acerca de esto? ¿Listo? So, this is asking about an information, right? Está preguntando una información. What, ¿qué? ¿Cierto? Do you think, ¿qué tú piensas sobre esto? ¿Listo? And also, guys, remember, guys, recuerden, chicos, que we can make the WH questions, this is preguntas con W, apply to all sentences or tenses in English, right? Como que aplica a todos los tiempos gramaticales en inglés, ¿listo? Entonces, esto es present simple y esto de acá es present perfect, right? So, what have you done today, right? Como, ¿qué has hecho hoy, cierto? What have you done today, right? So again, you're asking about a specific, you think a specific information in this case, ¿no? ¿Qué es lo que has hecho hoy, right? Not yesterday, no ayer, no tomorrow, no mañana, now. And I mean, during the day, durante el día, ¿cierto? Entonces, today, esa es la pregunta. Muy bien, entonces, what is used for that? What se utiliza para ese tipo de preguntas, ¿listo? So, para ese tipo de, you know, let's say functions, de ese tipo de funciones, como ask about specific things and objects, ¿listo? Sobre información específica. Perfect. Then we have when, right? We use when to ask about time, occasion, or moment, right? Entonces, when in Spanish we know it as a cuando, ¿no? Se conoce como cuando en español, right? And we use it to ask about, utilizamos para preguntar acerca del time, tiempo, sometimes occasions, right? Como ocasiones or moments, momentos, and well, moments too, momentos también, ¿listo? Entonces, acá tenemos
same nature, la misma naturaleza, remains the same, se mantiene igual. ¿Listo, chicos? So the only changes you make, el único cambio que ustedes hacen in terms of the Dulwich question, en términos de las preguntas de W, con W, es, well, the word, es la palabra aquí, no más, no more, ¿vale? The nature is the same, la naturaleza es la misma, ¿listo? Whatever tense you use, cualquier tiempo gramatical que ustedes utilicen, ¿ok? So, here is, so, when will your concert be, right? Como, ¿cuándo será tu concierto, right? When will your concert be, right? Muy bien. When did you go to the doctor, right? Como, ¿cuándo fuiste al doctor? So, in both cases, the people, I mean, we're asking, estamos preguntando about a date, a una fecha específica, or about a time, right? Un tiempo específico. Ese es cuándo, ¿cierto? Like a particular day, como un día particular. Pero si ustedes ven, chicos, one question you use for the future, una pregunta se utiliza para el futuro, when will, ¿cierto? Por el auxiliar will. Y el otro es para el pasado, when did, ¿cierto? Que el auxiliar did es para el pasado. Entonces, that is something we have to bear in mind, right? Es algo que tenemos que tener en cuenta. So, as I said before, como dije anteriormente, WH questions apply to all the tenses, right? Como que las W questions aplican para todos los tipos gramaticales. Listo. Este es el when, right? Remember, time, occasion, or moment. Muy bien. Tenemos otro muy importante que se llama where, right? And we use where to ask it about what place or position, right? Entonces, cuando utilizamos where, que en español significa dónde, yes, and depending of the occasion and the sentence, y dependiendo de la ocasión y la oración, puede significar a dónde, ¿cierto? Entonces, where refers to, se refiere a what place, como a qué lugar, ¿cierto? ¿A qué lugar? Or position, en qué posición o en qué espacio, right? Something is, dice alguna cosa está, or person o persona puede estar, ¿listo? Again, English question, yes. Y veamos los ejemplos, dice, where do you live, right? Como, ¿dónde tú vives? ¿Dónde vives, right? ¿Dónde vives? So, we're asking to the person, estamos preguntando a la persona, ¿dónde? So, you're asking for a place, por un lugar, right? So you say, well, no, I live in Bogota, Toronto, New York, Monterrey, whatever, ¿listo? Then we use, where are you living right now, right? Bueno, esta oración está en presente simple. Where are you living right now? Both are the same. Ambas preguntas like refers to the same, se refiere a lo mismo. The place you're living, el lugar donde estás viviendo. ¿Listo? Entonces, where are you living right now? ¿Cómo dónde estás viviendo ahora? Well, you say, no, I'm living right now in Bogotá, right? Como estoy viviendo ahora en Bogotá. Or I'm living right now in Mexico. Estoy viviendo ahora en México. Yes, doesn't matter. But the thing is, pero la cuestión acá, chicos, is that the person is asking about a place, so un lugar. ¿Listo? Where? Listo, chicos. Okay, look. We have the question how here. Listo, how. So how is used to ask for a way of a manner of a form, right? Entonces, utilizamos how para hablar sobre una manera, la manera de algo, ¿cierto? La manera en que algo se hace, ¿cierto? O la forma de algo, ¿listo? So, for example, por ejemplo, how, ¿listo? ¿Cómo? ¿Listo? How does it works, right? ¿Cómo esto work? ¿Cómo trabaja? No, sino que esta pregunta es muy común. How does it work, right? Y significa cómo funciona, ¿listo? Work, cómo trabaja, literalmente significaría trabaja, ¿no? Pero es cómo funciona, ¿listo? How does it work? ¿Listo? ¿Cómo funciona? How does it work, right? I don't know. For example, you're talking about a clock, están hablando sobre un reloj, yes? And you ask to the person, le preguntas a la persona, hey, how does it work? ¿Cómo funciona? Well, and the person starts giving you detail about how it works, right? Como la persona le empieza a dar detalle a usted sobre cómo funciona el objeto you're asking for, de lo que estás preguntando, ¿cierto? Muy bien, después tenemos how did you do it, right? How did you do it, right? ¿Cómo se está refiriendo al pasado, ¿no? ¿Cómo did you, cómo tú lo hiciste, right? ¿Cómo lo hiciste, right? How do you do it? I don't know, for example, you're talking about, I don't know, a medal you awarded, right? Como una medalla que ganaste. Entonces dices como, well, how did you do it? Well, ¿cómo lo hiciste? Well, and then you start explaining how you did it, right? How you did it. Entonces tú empiezas a explicar cómo lo hiciste, right? Like,
the training, entrenamiento, all the contacts you had, los contactos, well, so on, así sucesivamente, depending on what you're asking for, ¿no? Dependiendo de lo que tú hayas preguntado. Entonces, look guys, same story, how works for that, ¿listo? How funciona con estas, I mean, with that function, con esas funciones especiales. You know, is asking for, se refiere a the way, como la manera, way or manner, la manera, listo, significa lo mismo en español, or the form, o la forma of something, de que algo is performed, de que algo se hace o se ha logrado, ¿listo? Muy bien. But look at this, pero vean esto, chicos. Hay otras W questions como estas de aquí que dice how much and how many, right? Y acá hay algo especial, dice when you add many to the how, right? Cuando le agregamos el many to the how, so you're asking about quantity. Esto estamos preguntando sobre cantidad, ¿listo? Es decir, countable noun, es decir, objetos contables. Esto ya lo habíamos visto anteriormente cuando hablamos de countable and uncountable nouns, ¿listo? En el tema de los contables y los incontables, pero they are, I mean, they make part of this, no hacen parte de esto, de las W questions. Entonces, cuando utilizas many, is because you're referring, te está refiriendo a cosas contables. Por ejemplo, how many brownies, right? How many brownies did you buy, right? Como cuántos brownies compraste. Because we can count the brownies, porque podemos contar los brownies, ¿no? 1, 2, 3, 4, 11 brownies, right? 20 brownies, 100 brownies, right? Como 100 brownies compré. Great, nice, ¿listo? Entonces, but when you, okay, look, but when you add much, right? ¿Cierto? Cuando le agregamos much, ¿cierto? Al how, in this case, how much, right? You're asking, estamos preguntando about quantity, right? Also, también estamos preguntando sobre cantidad, pero en este caso, de uncountable things, ¿listo? De objetos incontables. Por ejemplo, how much time, ¿listo? ¿Cuánto tiempo? La palabra tiempo, ¿no? For example, we can say, no podemos decir un tiempo, dos tiempos, tres tiempos. Of course not, claro que no. How much time have you done in your test? Entonces, ¿cuánto tiempo tardaste o hiciste en tu test, right? Bueno, and then the person is explain, no, la persona explica. ¿Listo? Well, no, I did, no, yo hice 3 hours, 2 horas, 5 horas, whatever. ¿Listo? Entonces, these are part of that, right? Esto hace parte de el how, right? How works, especially for this, especialmente para estas dos funciones, que ven esas funciones de acá, que es manner and form, manera y forma, ¿cierto? Pero también cuando tenemos how much or how many, nos estamos refiriendo a countable or uncountable now, ¿no? Para objetos contables o incontables. Muy bien. So, short wrap up, rápidamente. Watch specific things, when, entonces, lugares, time, where, lugares, muy bien, places, how, manner, how, manera, ¿listo? Muy bien, tenemos alguno, el siguiente que es muy importante, que se conoce como why, right? And when you use why, you're asking for a reason, right? Cuando utilizas why, estás preguntando por a reason, una razón, or an explanation, o una explicación. So, for example, why did you do it, right? Why did you do it? ¿Por qué? Eso es en pasado, ¿no? Porque tú lo hiciste. ¿Por qué lo hiciste? Now, the person is asking about reasons, explanations, razones, explicaciones of an action, de una acción, ¿listo? Or why was he crying, right? O por qué estaba él llorando, right? Or was he crying? Bueno, he's asking or she asking, ¿no? Estamos preguntando the reason of why he was crying, right? La razón por la cual él estaba llorando, right? I don't know. He was sad, estaba triste. I don't know, he lost a toy, perdió un juguete, ¿cierto? Bueno, there we're asking for a reason or an explanation, una razón o una explicación about the thing, sobre lo que estamos preguntando. ¿Listo, chicos? Bien. We're gonna go to the next one, el siguiente. We have which, right? Which is asked about choice, ¿listo? Which en español significa cuál, ¿listo? O qué, o cuáles, right? Entonces, which has the same meaning, tiene el mismo significado que what en español, ¿vale? But the difference is here, pero la diferencia está acá, chicos. Que when we use which, cuando utilizamos which, we're asking about choice. Estamos preguntando sobre una elección, ¿listo? Una elección. We have the opportunity to choose.
tenemos la oportunidad, sorry, we have the opportunity to choose, tenemos la oportunidad de escoger, right? Whatever the thing we're referring to, right? Cualquier objeto que nos estemos refiriendo in that precise moment, en ese momento preciso. So, for example, which of those do you prefer, right? Como, ¿cuál de estos tú prefieres? ¿Listo? I don't know, let's imagine you're talking about markets, right? Digamos que están hablando sobre marcadores. Entonces decimos, ¿cuál de estos marcadores? Which of those? ¿Cuál de estos? And the person is showing the other, cuando está mostrando a la otra persona los marcadores, ¿cierto? ¿Cuál de estos do you prefer? ¿Tú prefieres? Entonces the person says, entonces la persona dice, I don't know, the red one, el rojo, the blue one, el azul. Yes, depends on the person, depende de la persona. Pero decimos which, porque tenemos the opportunity to choose, la oportunidad de escoger. ¿Listo? Muy bien. Then we have this, which is better exercise, right? Which is better exercise. ¿Listo? ¿Cuál es mejor ejercicio? You know, in this case, they have the opportunity to see different exercises. Tienen la oportunidad de ver diferentes ejercicios, ¿cierto? And that is the reason why, esa es la razón por la cual ellos están utilizando, in this case, en este caso, which, right? Están usando which, porque podemos efectivamente choose one, escoger uno, ¿cierto? Listo, muy bien, chicos. Vamos with one of the last, con uno de los últimos, dice chicos, que se llama who, right? And this is very important, y este es muy importante. Who as a subject of the sentence, ¿listo? Who se utiliza como el sujeto de la oración, ¿listo? And we ask about person or people, right? Cuando utilizamos who, chicos, estamos preguntando sobre, acerca de una persona, ¿cierto? Acerca de una persona. And sometimes, algunas veces, el who actúa como el sujeto de la oración. Por ejemplo, who is that woman? Who is that woman? Who are those people? Right? Entonces, acá estamos utilizando, you know, the nature of the affirmative form, esta es la forma afirmativa, ¿cierto? Who is that woman? ¿Cierto? Para utilizar el who, ¿listo? Como, ¿quién es esa mujer? Who are those people? ¿Quiénes son esas personas? ¿Listo, chicos? Entonces, esta es una manera, right? Por eso who tiene como este asterisco, because it has similar small exceptions, una pequeña excepción y es la que les acabo de explicar, ¿vale? To make questions, para hacer las preguntas. But it also applies, pero también le aplica, well, the previous nature for questions. ¿Listo? La naturaleza de las preguntas también le aplica al who. Por ejemplo, who do you live with? ¿No? ¿Con quién tú vives? Right? Entonces, it depends. Esto, chicos, generalmente pasa cuando el who actúa como el sujeto de la oración, es cuando tenemos un verbo to be. ¿Ven? Acá es el verbo to be con is, er, y la naturaleza cambia, ¿cierto? Bueno, and for example, por ejemplo, chicos, la naturaleza de las preguntas se mantiene cuando ya lo hacemos con otros tipos de tiempos como presente, futuro, modal verbs, verbos modales como will, futuro, o can, or must, or should. Entonces, como estos ya poseen auxiliar, entonces las preguntas con WH question automáticamente llevan la naturaleza de las preguntas, you know, like extended, como extendida, ¿cierto? Es decir, todas las que hemos visto durante toda esa explicación, ¿cierto? Pero algunas veces, ¿cierto? It uses, utiliza esta naturaleza. What is, o who is the woman, right? ¿Quién es la mujer o quién es esa mujer, ¿cierto? Utilizando la naturaleza de las affirmative questions, de las oraciones afirmativas, ¿listo? As an exception, como una excepción, but it really happens, sometimes happens, right? Pero entonces a veces sucede. Now, you should bear that in mind, right? Hay que tenerlo en cuenta because, you know, English has exceptions, el inglés tiene excepciones, and we just have to be like aware of them, right? Tenemos que estar como atentos y conscientes de ella. This is one. Esta es una. ¿Listo, chicos? Bueno, and this is all. Y eso es todo respecto a las W questions. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. What, qué, specific things, when, cuándo, ¿cierto? About time and occasion, ¿cierto? Then we have where, about location, sobre ubicación, y where significa dónde, muy bien. Then we have how, que significa cómo, y se refiere a the manner, a la manera,
¿cierto? De las cosas. Then we have why, que significa por qué. And gives the reason, ¿cierto? Y pide una razón o explanation o explicación. Then we have which, ¿cierto? Tenemos which, que significa qué o cuáles. But the difference, pero la diferencia es que tenemos asking about choice, pero estamos preguntando sobre una elección, sobre algo que podemos seleccionar, escoger, ¿listo? Después tenemos who, que significa quién, right? Y algunas veces actúa como un sujeto de la oración o sometimes it uses the nature of the questions, right? O algunas veces utiliza la naturaleza de las preguntas, ¿listo? Muy bien. My friends, just to show you a really brief example, right? Como para mostrarles un ejemplo muy rápido. Here is, aquí hay un ejemplo. Look, esto es con el modal verb, con el verbo modal should and ought to, right? Y acá tenemos unas preguntas. Por ejemplo, why should you go to the doctor, right? Como, ¿por qué deberías ir al doctor, cierto? Entonces, if you see guys, si aquí vemos chicos, la W question se mantiene acá, at the beginning, al comienzo, y después manejamos el resto de la naturaleza de la pregunta. ¿Listo? Después tenemos, when should I brush my teeth, right? Como, ¿cuándo debería yo cepillarme los dientes, right? Now, in this case, when we use when, cuando utilizamos when, we're asking, estamos preguntando about sobre a specific, let's say, como a specific moment or time, un momento específico, un tiempo específico, ¿cierto? Después tenemos what time, ¿listo? What time significa a qué horas, ¿cierto? ¿En qué horas o a qué horas should I come, right? Como a qué horas debería ir o debería venir, this is the word, la palabra, ¿listo? Entonces, what time refers to this, ¿no? Refiere a qué horas, ¿listo? Look, sometimes, algunas veces, las W questions, ¿listo? Las preguntas con W pueden tener esto de aquí, like another noun, ¿listo? Como un noun, oh my gosh, ¿listo? Como un noun, como alguna otra palabra, en este caso tiempo, para hacer más específica la pregunta, ¿no? Como decir, ¿a qué horas? ¿A qué horas? ¿Cierto? For example, o vamos a poner aquí otro ejemplo. Ya. Which candy, right? Como qué dulce. Entonces aquí ya estamos siendo específicos, ¿no? Which candy do you prefer, right? Do you prefer, ¿listo? Entonces acá estamos utilizando which. ¿Por qué estamos utilizando which en este ejemplo? Well, easy guys, no muy fácil chicos. Because, porque en este caso, which es about choices, es sobre choices, escoger, ¿cierto? En este caso, estamos dando la opción de escoger a candy, un dulce, ¿cierto? Entonces dijimos, ¿cuáles dulces tú prefieres? ¿Cierto? O ¿cuál dulce tú prefieres? ¿Listo? Muy bien. Entonces, estas palabritas de aquí, estos nouns que aparecen después de la WH question, ¿listo? Estas palabritas que aparecen aquí después de las preguntas con W, las palabras con W, hacen más específica la pregunta, ¿listo? And it depends the moment you're using, right? Y depende del momento en que la estés utilizando. Entonces, okay, guys, this is an example. Este era un ejemplo, ¿listo? Well, I just want to show you in context, right? Cómo se puede utilizar esto como con other modal verbs, como con otro verbo modal, ¿listo? Muy bien. Ahora, let's watch this small video, right? Vamos a ver este short video, este video corto, in which donde ellos utilizan las WH questions, right? And we will stop. Let's see. Hello, Frank. It's Sheila. Oh my God. Ah, what a surprise. Okay, look, it says, what a surprise, right? Como, wow, qué sorpresa. Pero en este caso, él no está haciendo una pregunta. Algunas veces, podemos utilizar the WH words, las palabras con W, in normal phrases, en frases normales, ¿no? Because they are also words, porque también son palabras, ¿listo? Entonces, oh por Dios, qué sorpresa, what a surprise, ¿listo? Muy bien. Now, look the question, acá está la pregunta. How are you? How are you? Easy, right? Muy sencillo. Y ahora, esta how are you está utilizando la naturaleza of the
affirmative sentence, ¿cierto? De las respuestas afirmativas. Por ejemplo, esta de aquí, chicos. How are you? ¿Cierto? Entonces se puede aplicar con who o con cualquiera de los otros W questions, right? Pero generalmente aparece con who. ¿Listo? Entonces, y yo les dije, esta naturaleza, cuando a veces se convierte en sujeto de la oración, es porque, ¿cierto? It is used, se utiliza con el verb to be, con el verbo to be. Y así lo podemos ver en este video, ¿cierto? Entonces acá dice, how are you, ¿cierto? ¿Cómo estás tú? Muy bien. I'm very well, thank you. How's the family? Aquí, igual. How is the family, right? ¿Cómo está? Bueno, la familia. ¿Cómo está la familia? How is? Same story, la misma historia. Everyone's fine. We talk about you all the time. How are the kids? Okay, aquí otra vez. How are the kids, right? Kids. Oh my gosh, sorry. So, How are the kids? how are the kids, right? ¿Cómo están los chicos? Muy bien. Very well. They always ask me, how is Sheila? How far away is Australia? Entonces, acá preguntan, how is Sheila? ¿Cómo está Sheila? ¿Y qué tan lejos está Australia? Right? Muy bien. Entonces, si ven, chicos, estas palabras de how están incluidas dentro, inside the conversation, dentro de la conversación, and not necessarily, necesariamente, it's just for a question, solo es por una pregunta. It is just, solo es cuando you use it, lo utilizamos, having the English nature, ¿no? Con naturaleza en inglés, ahí sí se ve una pregunta. Look, vean. How's Granny? Okay. How's Granny? How is Granny? ¿Listo? Well, the name of a person, el nombre de una persona. ¿Listo? Entonces, because it seems like it's a long distance call, right? Como que es una llamada de alguien que hace mucho no hablan, utilizan mucho el how, cómo están, right? And that is the reason why they're not using other, right? Y es la razón por la cual ellos no están utilizando otro W question in this case, en este caso. Pero bueno, listo, chicos. Now, I just wanted to show you, right, solo les quería mostrar, like, in which other different contexts, en qué otros diferentes contextos you may use, pueden utilizar the WH question, las preguntas con W. Perfect, my friends. Listo, chicos. That is all, right? This is todo for today's video, for the video de hoy. And I see you in the next video. Okay, bye-bye.